عاشت فلسطين يا رؤساء والزعماء العرب بعدكم نايمين. أين أنتم؟ أين صوتكم يدوي غضبا على هذه الحال؟ كلنا مدببة، احنا المحشور، شيهبوا ببيوتنا بقتلوا بالأطفال. Lo que hoy nos convoca específicamente es la contingencia, en realidad el conflicto en Gaza. Pero realmente no podemos entender el conflicto en Gaza como un conflicto aislado. Entonces voy a proceder a relatar un poco la historia, que no va a ser muy completa porque realmente para hablar de historia completa estaríamos mucho tiempo, pero sí voy a hablar sobre ciertos periodos históricos relevantes que marcaron la real diferencia en este conflicto. Partiendo por la creación o la aparición del sionismo. El sionismo es aquella ideología que busca crear un hogar nacional judío. En 1898 se hizo un congreso sionista. Aquí, la verdad, lo que hicieron fue conversar dónde sería este hogar nacional judío. Con Theodor Herzl, que escribió El Estado Judío. E incluso tenía muchas opciones. En este mismo libro, El Estado Judío, plantea, por ejemplo, si hacerlo en Palestina o en la Patagonia sudamericana. Entonces realmente todavía no se decidía, sino que el sionismo en ese momento solo buscaba un hogar nacional judío. En ese congreso se decidieron por Palestina. Y fue ahí que comenzaron a fomentar, a través de propaganda, la migración judía de todos los lugares del mundo a Palestina. En 1917, ya en la Segunda Guerra Mundial, las potencias británica y francesa tomaron control de Medio Oriente y le arrebataron, ¿cierto?, el dominio de los turcos otomanos. Cuando conquistaron Medio Oriente procedieron a repartirse las tierras en estas potencias, estableciendo mandatos. Palestina se lo adjudicó Gran Bretaña y constituyó un mandato tipo A. ¿Por qué saco a relucir esto? Porque que Palestina sea un mandato tipo A significa que tenía todas las cualidades, la organización y las instituciones suficientes para ser un Estado autónomo e independiente. Entonces, ¿por qué no pasó a ser un Estado ahí? Porque los intereses de las potencias en ese momento hizo que quisieran controlar la zona. Además, ese mismo año, en 1917, Gran Bretaña hizo la Declaración Balfour. La Declaración Balfour era la manifestación expresa del apoyo de Gran Bretaña al sionismo en la creación del Estado judío en Palestina. Entonces, en ese momento Gran Bretaña lo que hacía también era permitir la migración judía, fomentar la adquisición de tierras en Palestina y en el fondo lo que hacía era favorecer o permitir el desarrollo de los judíos que estaban llegando a Palestina, que cabe decir también que son extranjeros, porque venían de todos lugares del mundo, sin tomar en consideración la población autóctona, que ya había nacido en la zona y llevaba siglos viviendo en la zona. Entonces, comienzan estas migraciones, ¿cierto? Y al hacerlo, los judíos que llegaban adquirían tierras y al ya adquirir buenas cantidades de tierras, lo que hacían era establecer comunidades. Y en estas comunidades expulsaban a los palestinos que estaban en esas tierras. Ya hacia 1929, los palestinos se ven como amenazados por esta migración masiva de judíos. Entonces lo que hacen es levantarse en contra de esta situación, empiezan revueltas en contra de los sionistas que estaban migrando. Pero siempre, como digo, por la declaración Balfour que manifestaba Gran Bretaña el apoyo de los sionistas, efectivamente apoyaba a los sionistas y siempre los palestinos fueron reprimidos.
Ya para 1936, los palestinos empiezan a rebelar contra Gran Bretaña en sí, como potencia que no les dejaba desarrollarse y sí dejaba desarrollarse, por el contrario, a los judíos sionistas que estaban llegando a Palestina. Entonces, en ese momento, ya para 1939, Gran Bretaña lo que hace es reprimir totalmente a los palestinos, exilia a sus líderes y lo que hace es desarticular todas las milicias y grupos armados que tuvieron los palestinos. Entonces, desde ese momento, los palestinos quedaron totalmente indefensos y vulnerables, y más encima sin liderazgo. ¿Qué consecuencia trajo esto? Más adelante, ya hacia 1945, ya estaba la Segunda Guerra Mundial, y paralelamente se estaba llevando a cabo el Holocausto. Entonces, estas migraciones comenzaron a salirse de control un poco, porque los judíos de Europa comenzaron a migrar en masa por lo que estaba ocurriendo. Entonces, Gran Bretaña empezó a reprimir un poco esto, a parar. Dijeron, esto se está saliendo de control, vamos a parar un poco la migración. Pero los sionistas que estaban en Palestina no permitirían esto, y ahora sí empezaron a atacar a Gran Bretaña. Los sionistas a Gran Bretaña. Cosa que ya para 1947 Gran Bretaña no podía simplemente controlar el tema y le dio la responsabilidad a la ONU. La ONU lo que hizo en 1947 es dictar la resolución 181 en la que divide Palestina en dos: un estado judío y un estado palestino, o árabe, decía la resolución. ¿Qué pasa? A los judíos que para ese año, para esa fecha no tenían más que se dice que hasta el 6% de tierra, a pesar de toda la migración judía y la adquisición de tierra, no poseían más que el 6% de Palestina. Sin embargo, se les privilegió otorgándole más del 53% de Palestina. Esto se logró, obviamente, con el lobby sionista, y por supuesto también no hay que subestimar el poder de la culpa, porque ya había terminado la Segunda Guerra Mundial, que había dejado un saldo, se conoce hoy, de 6 millones de judíos muertos a mano de los nazis. Entonces realmente el mundo sentía una deuda con los judíos. Entonces, como compensación, les otorgan este Estado judío que declara su independencia en 1948. Sin embargo, desde antes de la fundación de Israel en 1948, desde el fin del 47 hasta el comienzo del 48, ya estaban llevando a cabo un plan, el Plan David. Este plan lo que buscaba era apoderarse de las tierras palestinas, y al hacerlo conllevaba la destrucción de más de 541 aldeas palestinas. Incluso llevaron a cabo varias masacres. Esto me fundamento también en un historiador israelí que se llama Ilan Pappé. Él es considerado de los nuevos historiadores israelíes que critican un poco la versión israelí de los hechos. Incluso él tiene un libro que se llama Limpieza Étnica de Palestina, y él dice claramente cómo estas aldeas fueron arrasadas, incluso llevaron a cabo masacres. Estas masacres tienen un valor político muy importante para el nuevo Estado de Israel, porque voy a nombrar una de las masacres, que es Deir Yassin. A este pueblo, a esta aldea, entraron los sionistas, que en ese momento no había Estado de Israel, sino que en ese momento eran grupos terroristas sionistas. Lo digo con todas sus letras porque, como no estaban organizados en un Estado, eran grupos armados que buscaban imponer el terror. ¿Cómo lo hicieron? A través de estas masacres, a través de esta destrucción de aldeas. Entonces, entraron a Deir Yassin, asesinaron a la mayoría de su población y deliberadamente dejaron con vida a unos pocos palestinos para que fueran por el resto de Palestina a informarles a los palestinos lo que les ocurriría si no dejaban sus hogares, lo que les iba a ocurrir si no dejaban sus casas. Entonces vemos cómo Israel, desde antes de su creación, con estos grupos armados sionistas, que les puedo decir algunos nombres, Irgun, Haganah, Lehi, estos grupos terroristas, como lo dice su nombre, imponían el terror.
fundaban terror en la sociedad palestina. ¿Y esto qué pasó? Con la fundación del Estado de Israel en 1948, causó el éxodo masivo de 750.000 palestinos, dando paso también al problema que hoy es súper grande para los palestinos, que es el problema de los refugiados. Hoy son casi 7 millones, se está hablando. Entonces, bueno, se funda el Estado de Israel y los estados árabes entran en guerra con este nuevo Estado de Israel. Sin embargo, los estados árabes contaban con ejércitos muy precarios. Recordemos que ya para 1948 todavía estaban los mandatos de estas potencias, no eran autónomos todavía, o apenas recién estaban en su proceso de independencia. Entonces contaban con ejércitos que eran súper precarios, no estaban preparados para enfrentar a la milicia israelí que tenía una superioridad militar. Entonces perdieron esta guerra. Y ya Israel, ganando esa batalla de 1948, se apoderó de más territorios palestinos. Luego, ya para 1956 tuvo otra batalla con Egipto, Israel. Para el 67 tuvo una nueva batalla con los estados árabes y nuevamente Israel demostró su superioridad militar, ganando la guerra de los 6 días que se llama. Y esta vez dejó a los palestinos aislados en Cisjordania y en Gaza. Solo en Cisjordania y en Gaza. Ya habían tomado control del resto de Palestina y también habían tomado control de territorios de otros estados árabes, como fue la península del Sinaí egipcia o el Golán sirio. Entonces, ya, bueno, más tarde, ¿qué pasa? Los palestinos quedaron encerrados en Cisjordania y Gaza sin tampoco control de sus fronteras, porque recordemos que los palestinos, sus líderes están exiliados, sus milicias fueron desarticuladas totalmente por Gran Bretaña, nunca tuvieron un ejército. Entonces, así también Israel, que tenía su ejército más poderoso, pudo vencer a los estados árabes y tener el control total. Yo les voy a hablar ahora de la primera intifada, para después pasar a la campaña de Oslo. Pueden ver la segunda intifada y ver la situación actual de Gaza y también de Hamas. Ya, para tener claro, hay que entender qué significa intifada. Intifada viene a significar lo que es una revuelta. Y una revuelta, ya nos dijiste algo sobre el tema, que es diferente a lo que sería una revolución. Una revolución se entiende como algo que ya está organizado, que tiene un programa definido y también es un movimiento de vanguardia. A diferencia de una revuelta, que viene a ser un movimiento espontáneo de la masa, que no tiene dirigentes, no hay vanguardia ni tampoco un programa definido. Y lo que viene a decir es basta a la situación de todas las cosas imperantes. El caso de la intifada de Palestina en el 87 es decir, un basta a ser gobernados bajo esas condiciones, que eran las condiciones que estaban bajo el gobierno israelí. La intifada, entonces, como dije, se inició en 1987 y se conoció como la Guerra de las Piedras. El éxito de este movimiento llevó al Consejo Nacional Palestino, que en ese minuto gobernó en exilio, a proclamar el Estado palestino independiente en 1988, el 15 de noviembre, con presidente Yasser Arafat. De acá es que después podemos hablar entonces de los acuerdos de Oslo. Sí, los acuerdos de Oslo son un hito muy importante porque aquí el presidente Yasser Arafat en 1993 se reúne con el primer ministro israelí en ese entonces, Isaac Rabin. En estos acuerdos de Oslo, por primera vez, hay como que volvió la esperanza, como una salida a este conflicto que ya llevaba muchos años. Pero ¿qué pasa ya? En estos acuerdos se hace un acuerdo de transición de 5 años aproximadamente, en que se iba a hacer una autoridad nacional palestina que tendría control de Cisjordania y Gaza. Y estos territorios también tendrían una unión para poder hacer un Estado palestino viable en el futuro. ¿Qué pasa? Esto fue en 1993, pero 2 años después, este primer ministro israelí, Isaac Rabin, fue asesinado por extremistas judíos sionistas en Israel. Entonces, ¿qué pasa? Después asume un nuevo primer ministro israelí,
que no va a pasar a respetar estos acuerdos de Oslo y la situación desde los acuerdos realmente empieza a empeorar dramáticamente. Ya, la segunda se generaliza este levantamiento fue debido a las negociaciones al fracaso Palestina que llevaban hasta este tiempo las negociaciones y al mismo tiempo porque en 2001 fue electo Ariel Sharon, que fue considerado por los palestinos como un progresista y de hecho también por su trato inflexible, que con eso yo también en la masacre que digo que son iniciativas que sí ocurrió en el Líbano. Y después también sería importante ver también lo que quizás han tenido los países árabes en torno al conflicto. Al mismo tiempo, en 2002 Israel comienza con la construcción del muro, que yo le llamo muro de segregación, muro aparte, porque es justamente lo que hace. Generalmente dicen que es un cerco, lo que llega a ser un poco ridículo si hacemos ciertas comparaciones, porque es un muro que tiene 8 metros de altura, que tiene 750 kilómetros de largo, y si lo comparas con el muro de Berlín tiene 150 kilómetros de largo, y la altura dicen que es de 3,6 a 4 metros. El muro de segregación construido por Israel es lo más visible que uno podría ver como agrupación. Uno llega a Palestina y para poder pasar de un lado a otro hay que pasar por ciertos checkpoints, que son como partes de seguridad, entre partes que quedan prácticamente a 30 minutos. Y si eres ciudadano palestino necesitas un permiso para poder trasladarte de una ciudad a otra. Y esto en verdad no es como una historia como transversal ni nada por el estilo. De hecho, mis familiares tienen que pedir permiso para poder pasar de un lugar a otro. Y teniendo inclusive el permiso, quedan también a la opinión de prácticamente el soldado israelí que está en el checkpoint para ver si te dejan o no te dejan pasar. Este muro ha sido condenado por las Naciones Unidas, aún así el muro no se ha destruido y siempre lo que tienen detrás es prácticamente un estado de excepción. Un estado de excepción es donde pueden vulnerar tus derechos y a pesar de toda la seguridad que hacen es por la seguridad del Estado. Tienen la misma justificación y al final lo han perpetuado de tal forma que al parecer la que se dice democracia en Medio Oriente ha vivido en un estado de excepción perpetuo. Este muro está construido va en zigzag por casi toda Cisjordania, quedándose con las tierras inclusive fértiles, con los recursos hídricos que inclusive han demolido los olivos de más de 9.000 años. Es semejante al sistema aparte que también pasó en África, que es justamente discriminación, es una separación prácticamente racial. Esto de hecho ha sido escrito como crímenes de lesa humanidad y a pesar de ello el mundo ahora pareciera que estuviese impávido ante eso. De hecho, sí me atrevo a decir que es racismo directamente, puesto que yo por ejemplo viajé a la Palestina y me tocó que me pararon en el aeropuerto. Estaba yo antes conversando con un señor que era chileno judío, yo una chilena palestina, como por ascendencia, y a pesar de ello me pararon los dos, y a él le preguntaron directamente al lado mío, como qué relación tienes con ella, que iba conversando con ella. Y como no, conversamos en el avión, etc., y por eso lo dejaron pasar, y ahí me tuvieron 6 horas retenidas solamente haciéndome preguntas, porque claro, mi nombre a ellos diría que yo sería una posible terrorista. En cuanto a Gaza, bueno, recientemente lo que está ocurriendo ahora en Gaza, como el origen de lo que fueron bombardeos, etcétera, que se dio en la noticia, fue que ocurrió el secuestro de los 3 jóvenes judíos. Aprovecho de decir abiertamente que yo creo que cualquier persona condenaría el secuestro y la matanza también de 3 jóvenes judíos. Yo creo que nadie se usaba un juicio y diría como, oh no, se lo merecían, no, etcétera, eran coreanos judíos, entonces deberían haber sido muertos, etcétera. Ocurrió entonces esto y lo que hicieron fue prácticamente que iban a buscar quién fue el culpable. Se dijo que el culpable fue capaz del secuestro. Los niños de todas formas fueron encontrados en Cisjordania y empezó entonces el bombardeo tanto ya de Cisjordania para que después también respondieran en ese caso jamás con los cohetes que están lanzando. ¿Qué es lo que ocurre? Bien, primero me gustaría hablar como de Gaza. Tenemos que a Gaza y Cisjordania, que son las dos zonas geográficas de Palestina que están bajo autoridad nacional palestina, tenemos la parte de Gaza que estaría bajo la autoridad de Hamas, mientras que la parte de Cisjordania que estaría bajo el Fatah, que es otro grupo político. Hoy en Gaza viven 1.800.000 personas en un territorio de 385 kilómetros cuadrados. Ha sido el territorio más densamente poblado inclusive de la humanidad. La gente que vive en Gaza, hay que igual entender el contexto que vienen, fueron expulsados en el 48 y volvieron a ser después expulsados en el 67 de sus hogares. Prácticamente, como dijo Mar, sí ocurrió una limpieza étnica en el 48 con estas 500 masacres, que también lo dice entonces en el libro de Jan Papé, y que también se basó en las actas del movimiento sionista que hacían los judíos. En el 2005, Israel dijo haberse retirado completamente de Gaza,
Pero claro, estamos hablando de retiros en qué términos, si Gaza en 2006 ya estaba bloqueado tanto el cielo, mar y tierra, y la población prácticamente no le dejan como vivir a esa población. De hecho, en el 2010 una flotilla turca quiso llevar ayuda humanitaria en Gaza y fue bombardeada. Tenemos también, por ejemplo, testimonios de Maya Wing, que es judía y activista también por Palestina en Jerusalén, y ella misma dice que la violencia de Hamas para ella es la resistencia de la misma ocupación que el mismo pueblo ha vivido. Entonces, al final, hay que entender que Hamas es un grupo que no nació en el 48. Si hoy día reducen el conflicto prácticamente a lo que ocurre con Hamas en Gaza, y en verdad es lamentable, ojalá hubiese pasado en este minuto, pero desde el 48 que está Gaza se creó Hamas se creó en el 87 recién, y masacres y ocupación había desde mucho antes. No estoy intentando como justificar a Hamas porque tampoco estoy a favor de sus medios, pero sí entiendo de que las cosas que hacen también es una resistencia. No sé qué se espera de un pueblo que ha sido ocupado, que ya ha sido doblemente desplazado a sus hogares y que después cuando vuelven a bombardearlo, que respondan y corran porque les dieron un aviso de que tienen que dejar su casa si no los van a matar. ¿Qué diferencia hay si no pueden salir de Gaza? También está el paso cerrado con Egipto. ¿Y a dónde más va a ser un número más de refugiados que no tienen tampoco derecho al retorno? Yo quiero plantear algunas preguntas y quiero plantear algunas posiciones políticas que tienen grupos de izquierda frente al tema, y también le voy a plantear una posición nuestra como internacional, LITSE, Liga Internacional de los Trabajadores, Cuarta Internacional. Pregunta abierta: ¿es una guerra o no es una guerra? Justamente hay sectores que dicen que sí, hay otros que dicen que no, porque justamente hay un ataque de Fuerzas Armadas con civiles. Palestina no tiene fuerza armada y lo que hace es finalmente resistir. Hay muchos videos en YouTube que ustedes pueden ver justamente de la fuerza armada y de cómo están ocupando sectores, y la gente resiste, niños resisten con piedras. La desigualdad también. Eso igual también explica cuando justamente entendemos a esta fuerza armada como algo invencible, y en el Líbano se vio que justamente al ser derrotado se ve claramente que era una fuerza armada que estaba preparada así, para ocupar, para atacar mujeres que defienden a sus hijos, para atacar niños, pero para atacar a una guerrilla, por ejemplo, a un sector donde hace guerra de guerrilla, no está preparado. Y eso fue un ejemplo que se vio. Bueno, ¿es un conflicto religioso o no? También es un tema que podemos ir discutiendo, y ahora mucha gente toma el tema de Hamas, justamente, y está el estudio histórico que da CICA, de que justamente Hamas no es desde siempre, sino que es de los últimos 20 años, y este conflicto viene de mucho antes. Dan la propuesta. Hay sectores de izquierda que plantean que una de las salidas es: hay dos pueblos, por tanto entonces mantengamos dos estados. El sector de Al-Fatah lo levanta, el sector es del OLP, y la ONU de alguna otra forma ha intentado, ahora se ha acercado a esa posición del sector de clase obrera. Estamos en contra de cualquier explotación por el hombre, ¿no? Y además estamos en contra de cualquier tipo de opresión de un pueblo sobre otro pueblo, sea Palestina como un pueblo oprimido, sea los mapuche, etc. en el mundo. E incluso reivindicamos la postura de los oprimidos como los negros. También tenemos el tema de la LGBTI, las compañías gay, lesbianas, bisexuales, transexuales, etc. Levantamos esta bandera en general en contra de toda lucha sobre los oprimidos en el mundo entero. Y nosotros justamente, esta salida que se da, nosotros hacemos varias observaciones y críticas. ¿Cómo podemos mantener dos estados, uno israelí y otro palestino? Sí, primero significaría lo que dijo Omar, restablecer este acuerdo de resolución de 1947, que significó, en concreto en datos, significó que el 52% de Palestina se dividió a los israelíes, que eran 600.000, y el 48% se lo dejó a los palestinos, que en ese entonces era 1.300.000. Haciendo la comparación, se dividió Palestina, siendo que la mayoría numérica era palestina, pero se le dio el menor territorio, y la minoría en cantidad de gente eran israelí, y se les dio el mayor porcentaje. Entonces, para nosotros, de alguna otra forma, una usurpación legalizada. La ONU lo que hizo fue, finalmente, esta usurpación, darle una legalidad internacional, pero es finalmente acreditar esta ocupación, finalmente, las muertes, las masacres, etc.
Y también tiene un carácter de enclave militar, de justamente tener a un sector donde hay una zona estratégica, donde está el petróleo, donde ahora también se vio son zonas de hidrocarburos, de gas muy fundamental, y de alguna otra forma ha sido el gendarme político del imperialismo en Israel. Esta posición, insisto, es la posición nuestra como Liga Internacional de Trabajadores, Cuarta Internacional, Izquierda Comunista. Entonces, ¿cómo podemos mantener dos estados? Si tenemos un estado israelí que tiene el carácter como esencia de imperialista, de querer seguir avanzando, y no solo son las palabras, sino que son los hechos. Yo le voy a contar a nosotros que estudiamos Derecho, la gran mayoría, algunas leyes para que vayan entendiendo el carácter del estado. Está la ley de lo ausente, que después de lo que contaba Omar, por ejemplo, de la salida de Ergun y Lejí, por ejemplo, lo de la aldea de Kijasi, significó la eliminación de un tercio de una población inmediata. Y luego de esto hicieron una ley que fue la ley de lo ausente, que fue, bueno, no hay gente en esta tierra y por tanto por un tiempo, si no está la gente, no está siendo ocupada la tierra, no hay un uso de la tierra, podemos inmediatamente hacer una expropiación. Entonces la gente que fue expulsada de Palestina, después las tierras les quitaron las tierras y legalmente pasaron y se expropiaron directamente. Eso es una de las leyes. La ley de retorno. La ley de retorno hace una discriminación profunda a estos sectores. La ley de retorno significa que cualquier persona que tenga ascendencia judía puede ir a Israel y tiene la nacionalidad, tiene la ciudadanía israelí. En cambio, un palestino, por ejemplo, si quiere ir, que tiene familiares de descendencia directa, ellos no tienen ese mismo derecho. Entonces hay una diferencia de igualdad de derechos, ¿no? Algo bastante básico que está dentro de la democracia burguesa. También está la ley de nacionalidad, que hay una diferencia en cómo uno adquiere la nacionalidad. Y también está la ley de ciudadanía, donde por ejemplo le pueden quitar la ciudadanía a un israelí que se case con alguien que esté ocupando los territorios de Palestina. O sea, se le quita la ciudadanía inmediatamente. Tú te enamoras de alguien que justamente está en otro territorio y te quita la ciudadanía como modo sanción. Son algunos ejemplos. Yo les quiero leer un extracto bien breve de Rafael Eitan, que es textual, porque realmente dicen, hablan mucho, pero bueno, ¿qué dicen ellos? Bueno, este es un párrafo de él, de una declaración de él. Él era el jefe del Estado Mayor de Fuerzas Armadas israelí, y dice bien claro, declaramos abiertamente que los árabes no tienen ningún derecho aún, solo sentimos de Eretz Israel, que es un espacio incluso más grande que Palestina. Los de buen corazón, los moderados, deben saber que las cámaras de gas de Adolf Hitler serán un juego de niños. Lo único que entienden y entenderán es la fuerza. Utilizaremos la fuerza más decisiva hasta que los palestinos se aproximen de nosotros de rodillas. Esto es una declaración, hay muchas más que se pueden ir contando, son declaraciones claras de sectores sionistas más fascistas que defienden por sobre todo su esencia y su derecho de estar en Israel. Bueno, esto es una parte. ¿Cómo podemos mantener dos estados si es que el carácter, la esencia de este estado israelí tiene ese carácter, ¿no? de invasión, de ocupación, etc. Y por otra parte tenemos el estado de Palestina, donde lamentablemente está dividido en tres. El estado palestino está dividido en tres. ¿Qué queremos decir esto? Primero, está dividido en el sector de la gente que vive en Israel. La gente que es cerca de 1,5 millones de personas que están en ese sector, que son palestinos, árabes, que se quedaron en ese lugar y que viven permanentemente presiones políticas y las declaraciones, por ejemplo, de violencia que, por ejemplo, Lieberman constantemente señala. El último Nakba, la gente salió a manifestarse, lo prohíben de partida, prohíben ese tipo de manifestación, y dijeron, bueno, ustedes siguen caminando y váyanse de acá. El otro sector es la gente que vive justamente en Gaza, Cisjordania, que es lo que hablaba Siham, y por ejemplo tenemos esta división donde justamente Gaza está completamente limitada en la frontera, o sea, no puede salir y está completamente cerrado el paso de todo tipo, o sea, de tipo de medicamentos, por ejemplo, de ingreso, etcétera, está completamente cerrado, entonces no tiene ningún tipo de acceso y es muy difícil que ellos tengan acceso a estas cosas. Entonces, también la discusión es, bueno, y económicamente ellos podrían ser mucho mejor si ellos quisieran. Entonces, pero ¿cómo se puede hacer mucho mejor si tienen una frontera completamente cerrada y no pueden hacer ningún tipo de
de desarrollo económico, etc. No entra el combustible, no entra el medicamento, y es bastante complejo. Y el caso que dio SICAM de, por ejemplo, el bombardeo a una de la ayuda humanitaria de Turquía. Y Cisjordania, por otra parte, bueno, Gaza no está jamás en este minuto con mayor presencia. Ojo, jamás es un sector, pero tiene muchos grupos políticos, por si acaso. O sea, uno entiende que de repente jamás, uno entiende que es como un grupo bueno, que igual los medios de comunicación utilizan mucho de terroristas y no se lo imagina todo. No, son distintos grupos políticos, entonces hay una diversidad interna también bien grande. En otra parte, Cisjordania, que también tiene múltiples checkpoints, donde por ejemplo Santiago Centro te quiere ir de un lugar a otro, de Providencia y Unión, tiene que ir a un checkpoint, tiene que permanentemente estar mostrando y con los militares en las calles. Bueno, entonces, ¿cómo podemos llevar? Esa es la segunda parte. Y la tercera parte de Palestina, que nosotros queremos reivindicar, son los palestinos expulsados. Todos los palestinos están en todo el mundo, en Europa principalmente y también en Latinoamérica. Y en este caso también hay gente aquí que es parte de esa comunidad palestina. Ellos también son palestinos y fueron expulsados, sus familias fueron expulsadas y ellos también deben tener ese derecho de retorno. Entonces hay una división de estos tres sectores de Palestina. Entonces finalmente, si es que hacemos acordamos ya con la ONU, hacemos todo Estado, fuertemente, por ejemplo, la gente que fue expulsada perdería su derecho a retorno, porque se estaría consagrando este derecho, este Estado israelí y el Estado palestino por separado. Entonces esto también es muy fuerte, o sea, se estaría legalizando esta usurpación de territorio de los propios palestinos. Nosotros finalmente nosotros reivindicamos una de las consignas de las primeras de la OLP, que fue una de las que surgió en el nacimiento, que es una Palestina única, laica, democrática y no racista. Esto quiere decir profundamente que creemos que este territorio tiene que tener un Estado laico. Por tanto, no un Estado ni judío, ni un Estado laico, por eso tampoco somos parte jamás, y tampoco reivindicamos su postura. Este Estado laico debe tener igualdad de derechos a todos los ciudadanos, no hacer una distinción de si eres judío, etc. Democrático, porque finalmente nosotros llamamos a que exista igualdad de derechos a todas las personas. Y no racista, porque claramente creemos que muchas de las leyes que ya les estoy contando hacen una discriminación clara del judío y el que no. También queremos dejar bien claro que nosotros, como corriente, no somos antisemitas para nada. A cualquier ataque que exista a cualquier judío, nosotros vamos a ser los primeros que vamos a llamar a movilizar en contra de ese tipo de ataque, porque justamente lo que nosotros hacemos, lo que nuestra reivindicación es justamente un Estado laico, democrático y no racista. Y al atacar, por ejemplo, a un judío por solo ser el hecho de ser judío, nosotros vamos a repudiar. De los primeros en contra de ese tipo de ataques. Y eso en general, como dar en la izquierda una discusión bastante interesante, porque nosotros consideramos que es una discusión al nivel del tema de apartheid en Sudáfrica y al nivel del tema del nazismo, un combate contra un fascismo muy grande dentro del mundo, incompatible directamente porque puede significar la opresión de muchos otros pueblos y creemos que una lucha fundamental, insisto, igual que una lucha que la izquierda debe dar y debió dar contra el nazismo y contra la apartheid en África. Entonces, eso como para ir cerrando, ir abriendo las discusiones, ¿no? ¿Es guerra, no es guerra, es un conflicto religioso? ¿Qué les parece? Hay muchos datos, yo sé. La idea es conversar también desde lo humano, desde lo que ustedes han visto, han sentido, con las imágenes, con todo, desde también la ignorancia, si hay cosas que no saben, plantearlas, y eso, la idea es ir sensibilizándose a una realidad y por ser parte de un mundo entero que está viviendo un conflicto y abrir a conversar. Hay muchos estudiantes de derecho, gente que les gusta el tema de derechos humanos fuertemente, también la idea es ir conversando. Eso.